se llama financiación en Colombia. ¿Cuáles son las formas de financiación que actualmente disponemos para afrontar las necesidades de liquidez de la empresa desde nuestra posición de gestores de las finanzas, es decir, responsables de la liquidez de una empresa? Si nosotros clasificáramos esas necesidades de liquidez, necesariamente tendríamos que clasificarlas por su plazo. Entonces, hay necesidades de liquidez de corto plazo y de mediano y largo plazo. El sistema financiero colombiano, como lo vimos en la sesión pasada, nos da todo un menú de posibilidades, todo un menú de entidades que nos pueden prestar servicios financieros acordes con nuestras necesidades o con las necesidades de la empresa para la cual nosotros trabajemos o trabajaremos. En ese orden de ideas, utilizando esas fuentes, busquemos las formas de financiación idóneas para llevar a cabo nuestra gestión financiera. Cuando me refiero a las formas idóneas, me estoy refiriendo puntualmente a las más adecuadas. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista fiscal y tributario, que es un tema que debemos tener muy en cuenta al momento de planear nuestra gestión financiera. La parte financiera, digamos que también tiene que verse desde el punto de vista estratégico, que nos lleva a ver un objetivo, una meta y cómo se va cumpliendo de acuerdo a nuestra planeación estratégica financiera. En ese orden de ideas, muchachos, nosotros podríamos eventualmente hablar de las necesidades, las formas de financiación de corto plazo, clasificándolas en las tres más sencillas. Primero, sobregiro bancario. ¿Qué es el sobregiro bancario? El sobregiro bancario es un crédito rotativo automático, si ha sido bien manejado, asociado a una cuenta corriente en un establecimiento bancario. Todo el mundo hoy en día realiza transferencias, realiza pagos por medios electrónicos. Desde algún momento, hace un par de años, antes de que se pusiera tan de moda el tema de Internet, o fuera tan eficiente el tema de Internet, los pagos se hacían mediante cheque. Hoy en día todavía muchas empresas realizan sus pagos mediante el uso de cheques. Los cheques se giran obviamente contra los fondos disponibles, contra los recursos disponibles en las cuentas corrientes. En la medida que la cuenta corriente agota sus fondos y siguen llegando consignaciones o personas a cobrar cheques girados por un girador que tiene cuenta corriente y tú puedes sobregir en ese banco, el banco sigue pagando hasta el monto autorizado de sobregiro. A partir de ahí, se deja de pagar. Es decir, no es un cupo ilimitado, es un cupo limitado y definido. Y hasta ese cupo, hasta que se complete ese cupo, el banco paga los cheques girados contra la cuenta corriente asociada a ese sobregiro. Ahora, tiene características muy particulares. Es el crédito más costoso. Ustedes saben que la Superintendencia Financiera regula la tasa máxima que puede cobrar por concepto de un crédito cualquier entidad del sector financiero sin incurrir en el delito de usura, ¿cierto? Bien. Resulta, muchachos, que un punto por debajo de la tasa de usura está la tasa de sobregiro. Y yo les voy a decir por qué. Ustedes recuerdan que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El sobregiro bancario únicamente está respaldado por una garantía. Esos recursos que está prestando le van a ser solventes. Eso implica un nivel de riesgo alto. Por esta razón, el
el sobregiro bancario es el más costoso. Segunda característica, es el más cortico. Cortico, el de más corto plazo. El sobregiro bancario usualmente tiene una duración máxima de 30 días o menos. ¿Por qué digo o menos? Si yo compro mi sobregiro el día 20 del mes, debo haberlo pagado el último día del mes. Es decir, debo pasar mes a mes con el sobregiro en cero, con el saldo en negro, si saben lo que la expresión significa. De no hacerlo así, el banco empieza a cobrarme una tasa de interés, la máxima antes de usura, es decir, interés de mora. No es negociable, es decir, yo no puedo decirle al banco, mire, extiéndame el plazo de sobregiro 30 días más, o venga, le pago los intereses y después le doy el capital. No, sencillamente, si usted pasa el día 30 y no hace el sobregiro, empiezan a contarle días de sobregiro. El banco cuenta esos días que usted se demoró en cubrir el sobregiro después del 30 y esos mismos días dura usted sin derecho a sobregiro el siguiente mes, además de los intereses que tiene que pagar. Entonces, es el de mínimo plazo y el de máximo costo. Es para cubrir necesidades muy puntuales de cortísimo plazo. Si nosotros lo comparamos o no lo comparamos, nosotros podríamos eventualmente llevarlo a términos de alguien que necesite plata para hacer un negocio y que se demora más de un mes. ¿Sí? En ese caso, debe recurrir al crédito de tesorería. ¿Qué es un crédito de tesorería? Un crédito de tesorería es un crédito que generalmente se caracteriza como un crédito bullet. Eso significa un crédito bala. ¿Bala por qué? Si nosotros miramos ese crédito en términos de un flujo de caja, lo veríamos así. Aquí hay un desembolso inicial. Durante los periodos que dure el crédito solamente se pagan intereses y al final se paga el capital. ¿Sí? Eso justifica el nombre de bala, que va hasta el final. Ahora, hay otro nombre que lo justifica. Eso, para una empresa que no maneje bien sus finanzas, es un suicidio. ¿Por qué? Porque si yo me endeudo mucho aquí, mis flujos de caja, alinean mis flujos de caja durante los periodos intermedios, pero al final lo tengo que pagar todo. Entonces, cuando se utiliza ese tipo de créditos, se utiliza puntualmente para financiar operaciones de corto plazo muy rentables. Este crédito tiene un plazo máximo de 180 días. ¿Sí? Tiene una tasa similar a la del sobregiro bancario, un poquito menor. Miremos un ejemplo puntual. Una empresa que importa licores, una empresa que importa tequila. Para que despache su productor, su proveedor, esa empresa tiene que realizar una consignación. Las negociaciones con licor en general tienen esa característica. Independientemente de qué tan bueno sea el cliente, debe pagar para que le despache. El proceso de transporte desde el proveedor al puerto de ese container, de ese licor importado, toma un tiempo determinado, por decir algo, 20 días. El proceso de nacionalización toma otros 10 días. Y el proceso de comercialización y logística, otros 15 días. Y vamos a suponer que esta empresa
le vende a sus clientes a 45 días. Eso nos suma 90 días. En el día 90, desde que se colocó el pedido, desde que se abonó al exterior, se supone que se está recaudando el producto de la venta de ese pedido. ¿Sí? Entonces, ojo, si yo necesito importar un container mediano de licor, que es una operación que no debe bajar de unos $500,000, yo puedo financiarla con un crédito de tesorería. ¿Por qué razón? Porque es una operación relativamente corta, se mueve muy rápido, ¿sí? Es decir, el importador de licor no le vende a las licoreras de a una botellita, le vende a cadenas como Cencosud, como El Éxito, cajas de compensación que tienen en almacenes, que tienen mercaderes, que hacen en supermercados, que son capaces de afrontar la compra y el pago oportuno de grandes cantidades de este tipo de productos. Ahora, corto plazo y alta rentabilidad. Pensemos en el tema de rentabilidad del licor. Por la connotación propia de la mercancía, de la mercadería, el licor tiene una rentabilidad alta. Quien negocia con licor gana bien. Eso permite asumir el costo de un crédito de tesorería. Otro negocio similar podría ser el de la tecnología. Es decir, si no hubiera en este momento tiendas de tecnología de los principales proveedores, sino que yo tengo un negocio que se dedica a vender tecnología recién importada, puedo perfectamente importar computadores. Por su costo no es barato importar computadores, ¿sí? Pero eventualmente puedo pedir un crédito de tesorería porque la tecnología es muy rentable. El negocio de importar y vender tecnología permite, primero, asumir el costo y segundo, se realiza en lapso, es decir, es un negocio de corta duración. Entonces, se acomoda al crédito. Ojo, el crédito de tesorería, tal como lo definen los bancos, tiene una connotación. No se utiliza para financiar gastos. Es decir, si usted dice, oiga, señor banco, necesito un crédito de tesorería para pagar la nómina, le hacen pistola. ¿Por qué? Porque la nómina es un gasto. El crédito de tesorería se lo dan a la empresa para que haga un negocio de corta duración y alta rentabilidad, pero no para que financie gastos. Finalmente vayamos al descuento de documentos valores. ¿Qué es el descuento de documentos valores? No factoring o Sí. valores. Es la venta de documentos valores. Eso nos lleva a preguntar, ¿qué es un documento valor? Un documento que me respalde una... Es decir, que yo con ese documento puedo tener es un dinero, pues, como un cheque, un pagaré, una factura, un bono. O sea, que al transformarlo es dinero. Correcto. Es un documento, perdón, el documento valor es un título valor. ¿Sí? Que tiene fecha cierta, que es de la fecha cierta, Que se vence, ¿no? que tiene una fecha en la cual el emisor del título tiene que recibirlo y entregar dinero a cambio. Tiene monto cierto. ¿Qué significará monto cierto? El valor que tiene el Monto documento. cierto es que en esa... No, 1.020.000 pesos. Ni un centavo más ni un centavo menos. Y debe tener mérito ejecutivo. ¿Qué será mérito ejecutivo? Entonces, yo lo puedo imputar o poner en caso que no
de por sí o por sí mismo prueba que una persona se comprometió a pagarle un dinero, y si no se lo paga, usted puede ir e instalar un proceso ejecutivo simple por el pago de ese dinero. Si no existiera un ente ejecutivo, usted primero que tendría que instalar un proceso civil para demostrar que una persona le debe dinero. Y si ese proceso civil le define que esa persona sí le debe dinero y en qué monto, usted puede hacer ahí sí su proceso ejecutivo. El mérito ejecutivo de los documentos valores se ahorra todo ese proceso civil. ¿Sí? Lo lleva directamente al proceso ejecutivo. Ahora, dentro de los documentos valores, los más conocidos son las facturas. También están los cheques, los pagarés, las letras. ¿Qué otro documento valor? Certificado de depósito de mercancías. Certificado de depósito de mercancías o CDMs expedidos por quién? ¿Por qué entidad? Almacén General de Depósito, ¿sí? Están los CDTs y pues todo título o valor que reúne estas tres características se convierte en un documento valor. Entonces, queda claro, todos los documentos valores son títulos valores. Les pregunto, ¿será que todos los títulos valores son documentos valores? ¿Por qué no? ¿Qué les falta? Fecha cierta, monto cierto. Fecha cierta, monto cierto. Mérito ejecutivo. En caso de las acciones, una acción no le garantiza a uno un monto cierto. De hecho, ni siquiera le garantiza una fecha cierta. Durante el primer trimestre del año se reúnen los socios y definen si hubo utilidad, de esa utilidad, cuánto van a distribuir y cuándo lo van a hacer. Usted con la acción no puede ir a hacer un proceso ejecutivo porque es que la empresa sí tuvo utilidad, pero los socios, la mayoría de socios decidieron no distribuir utilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento, deja de ser documento valor. Ojo, si uno mira una acción preferente o un bono emitido por una empresa, esos sí son documentos valores. Una acción preferente. ¿Por qué? Porque la acción preferente garantiza una rentabilidad en un periodo determinado sobre la inversión. Si la acción preferente le dice, le pago 5 pesos de réditos por acción el primer trimestre del año, es decir, al primer día del segundo trimestre del año, ese día la empresa se obliga a girar recursos por el valor que se ha comprometido. En ese caso, sí es un documento valor. Bueno, entonces, muchachos, este descuento de documentos valores, a pesar de que se puede equiparar a un crédito, es una operación de compraventa de documentos, de documentos valores. ¿Cómo funciona? Gráficamente lo podríamos ver de la siguiente manera. Todos sabemos que un documento valor, visto como un flujo de caja, tiene este comportamiento. Un valor de giro con una tasa de interés, un número de periodos que se llama N y un valor futuro. Y aquí tiene un interés, que es el interés que va generando durante los diferentes periodos. Hay documentos valores cuya tasa de interés es cero. Ejemplo, facturas, cheques. Hay documentos que sí tienen una tasa de interés positiva. Por ejemplo, ¿cuáles? Bonos, CDTs. ¿Se dan cuenta? Cuando el interés es cero, pues el valor presente y el valor futuro son iguales. Si yo giro hoy un cheque por 100
días por valor de 100 pesos, pero necesito, como gestor de la liquidez de mi empresa, necesito liquidez el día 45. ¿Qué va a pasar? Que no lo va a Necesito poder cobrar. descontar este documento valor. Este documento valor tiene un valor en el día 90, pero en el día 45 tiene un valor diferente. Ese valor se llama valor líquido y está dado por la fórmula valor futuro menos el descuento, D mayúscula. Esa D mayúscula, ustedes se acuerdan de matemáticas financieras, ¿no es cierto? Esto es interés simple, pero en sentido contrario. No es hacia acá en el sentido del tiempo, sino en contravía del sentido del tiempo. ¿Cierto? ¿Claro para ustedes dos? Ustedes llevan matemáticas financieras recientes, ¿cierto? Bien. Este descuento es lo que se gana el intermediario financiero, más conocido como factor o factor. Porque el descuento de documentos valores se conoce más como factoring o factoraje. Entonces uno ve compañías dedicadas al factoring. ¿Sí? Ojo, cuando este factor le entrega a uno el valor líquido en esta fecha que se llama fecha focal, él adquiere los derechos económicos derivados del documento valor. De hecho, adquiere el documento valor como tal y adquiere el derecho a cobrarlo. ¿Qué requisitos tiene para que se lo paguen? Primero, que esté endosado. ¿Qué significa que esté endosado? Significa que el beneficiario del título cede el título o los derechos derivados a un tercero. Y además es indispensable que esté aceptado el endoso. Esa aceptación del endoso en este momento en Colombia es obligatoria por ley, pero anteriormente no pasaba eso. Eso fue al final del gobierno Uribe, hace digamos 10 años, la industria metalmecánica que le vendía torres de comunicaciones a Comcel no podía descontar los documentos valores aprobados por Comcel. Ejemplo, Comcel contrataba con la compañía X la construcción de su torre de comunicaciones. La compañía X, que tenía el músculo financiero, ponía los 1.500 o 2.000 millones de pesos que valía la torre, se la entregaba a Comcel y le entregaba una factura. Y Comcel, ¿qué le decía? Factúreme a 90 días. La factura se aceptaba. Pero si esa compañía XXX necesitaba liquidez antes de los 90 días, no podía ir a descontar esa factura, a vender esa factura ante una compañía de factoring o ante nadie. ¿Por qué? Porque ella endosaba los derechos económicos derivados de la factura, pero Comcel no aceptaba el endoso. No lo aceptaba. No porque se viera perjudicado, no porque se le acortara el plazo, por política, por obligar a sus contratistas a tener músculos financieros disponibles, casi que excedente. Resulta que los empresarios de las pymes durante el gobierno de Uribe se quejaron de que ellos no podían crecer, que el registro único de proponentes los encamisaba con el sector público y con el sector privado. La falta de aceptación del endoso tampoco los permitía crecer, entonces que las pymes que generan el 90% del empleo en Colombia no podían crecer. Entonces el gobierno de Uribe por ley hizo que fuera obligatorio aceptar el endoso. ¿Sí? Si nosotros queremos mirar gráficamente cómo funciona esta forma de financiación, la podríamos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos el vendedor
mercancías al comprador. Y al lado de las mercancías que le está entregando, le entrega una factura. Una factura a crédito. ¿Sí? En la medida que el comprador la acepte, reúne todos los requisitos de un documento de valor. Fecha cierta, monto cierto y mérito ejecutivo. Bien. Resulta que el vendedor vende a crédito pero necesita la liquidez ya. Entonces, ¿qué le devolvió el comprador? Una factura aceptada. El vendedor viene a la entidad financiera, le entrega la factura aceptada con un endoso y obviamente la aceptación del endoso que él entrega al intermediario financiero al vendedor. Liquidez. Una vez que se vence el periodo de la factura, el plazo de la factura, el comprador le entrega a la entidad financiera, que es la que viene a cobrarle, su plata. Ahora, ¿que eso tiene un costo? Sí. Que en este caso, quien asumió el costo fue el vendedor, sí. Muchachos, este sistema de descuento de documentos de valores es muy aceptado, es muy viable, Es muy interesante, pero tiene un costo oculto. Ojo, cuando usted o cuando su empresa vendió la mercancía, dentro del precio incluyó un costo de financiación, que es en esencia el costo promedio ponderado de los recursos, lo que le cuestan los recursos, pero no incluyó el costo de liquidez. Es decir, la empresa calculó que por prestarle usted la mercancía o por tener la mercancía usted 90 días, le iba a costar lo mismo que le cuesta el interés bancario a él. Pero ojo, aquí está cobrando un interés adicional. Esta forma de financiación de corto plazo es costosa. Usted no puede coger y descontar toda su cartera, salvo que tenga una necesidad muy grave, o salvo que haya cargado el costo del descuento dentro del valor de la factura. Incluso hay algunos vendedores que se asocian con un intermediario financiero para que toda la cartera se la descuenten por cuenta del comprador. Vendedores especializados, gente que vende cosas muy escasas. El que vende, no sé, el importador exclusivo de materias primas para drogas farmacéuticas, para laboratorios farmacéuticos. El laboratorio farmacéutico pequeño necesita que le vendan a crédito, pero ese importador, él no le interesa, él no pierde el cliente, pero él vende de contado. Y él hace un convenio con el intermediario financiero. ¿Para qué? Para que avale al cliente y con costo por cuenta del comprador descuente esas facturas. Para él es como si vendiera de contado. La obligación la tiene el comprador con el intermediario financiero. ¿Vale? Muchachos, esta es la estrategia de financiación de corto plazo basada en flujo de caja. Debe contemplar ajustes. Es decir, usted puede proyectar el flujo de caja más interesante del mundo, pero se le pueden deteriorar los indicadores de recaudo de cartera. El día menos pensado se tiene que pagar nómina y no tiene con qué. Entonces, ojo. Recuerden ustedes que en finanzas corporativas dijimos las actividades de inversión de corto plazo deben financiarse con actividades de financiación de corto plazo. Mida usted el tamaño y la necesidad puntual.
Si usted hace un factoring perfecto, es decir, usted le vende la factura al intermediario financiero, usted aquí con todo esto, se olvidó de su cartera, pero ya pagó. Mientras que con un crédito de tesorería, entiendo la curiosidad, no es para gastos, usted tiene que pagar al final de la duración del crédito el valor total. Y con un sobregiro bancario tiene que cubrirlo al final de mes. Entonces, muchachos, ¿de qué depende que ustedes cojan uno de estos? Del monto. Del para qué es, del monto y la urgencia, es decir, lo determina la necesidad puntual. Si es para nómina, con el sobregiro bancario no le alcanza. El crédito de tesorería no se lo vamos a pagar a nómina, le toca descontar documentos valores. Pero si es para una operación de corto plazo muy lucrativa, un sobregiro le sale muy caro o de pronto no alcanza y el descuento de documentos valores no se justifica por el costo. Entonces usted se vaya a su crédito de tesorería. ¿Sí? Ahora, hay bancos que lo asesoran a usted en cuanto a esto. Cuando veíamos el tema de la multibanca, hoy en día hay bancos que le prestan a usted el servicio de crédito, leasing, factoring. ¿Sí? Entonces, usted necesita, tenga una emergencia de liquidez. Su gerente le dice, ¿tiene cartera? Sí, tráigame. Ojo, ese no es un factoring perfecto. ¿Por qué? Ese banco le ha estudiado sobre el flujo de crédito y le hace descuento de documentos valores contra su cupo de crédito. Si usted tiene un cupo de crédito full y necesita liquidez adicional, ese banco le va a decir, no le puedo descontar nada, no le puedo dar más plata. Usted tiene conmigo su cupo de crédito full. Usted va a una compañía especializada en factoring en descuento de documentos valores y esa compañía le descuenta. Ahora, no va hoy y mañana le descuenta. La compañía le hace todo un estudio de crédito. Entonces, de la mano con la relación que usted hace, con las relaciones que establece con los bancos, establezca relación con compañías dedicadas al descuento de documentos valores. Una o dos. Para que el día que usted realmente necesite, tenga una urgencia de liquidez, descuente cartera. ¿Claro hasta aquí? Bien. Hay unos documentos valores que no mencionamos aquí, pero es importante mencionar. Se llaman contratos. Ojo. Los contratos se podrían partir en dos. El objeto como tal y los derechos económicos derivados del mismo. ¿Qué significa eso? Que se me contratan para hacer este muro. Cuando yo termine de hacer el muro, me van a pagar una plata. Esa plata que me van a pagar son los derechos económicos. Y el objeto del contrato es hacer el muro. ¿Por qué hacemos esa salvedad? ¿Por qué hacemos esa aclaración? Cuando usted descuenta un documento valor, cuando usted descuenta un contrato, no está descontando el objeto del contrato, está descontando los derechos económicos del mismo, o los derechos económicos derivados de ese contrato. Es decir, si usted se gana el contrato para hacer otro edificio en la universidad y no tiene la plata, usted va al banco y le dice, mire, señor banco, yo soy una compañía de construcción con esta experiencia, acredita su experiencia, acredita su experticia en el tema. Con este contrato de 50.000 millones de pesos, yo necesito que usted me empiece a desembolsar mes a mes para ir haciendo las obras derivadas del contrato. ¿Sí? Entonces el banco, ¿qué le dice a usted? Listo, usted puede desarrollar el contrato. En la medida que usted va necesitando y va haciendo entregas parciales o se va gastando la plata de acuerdo a lo que dice el contrato, yo le voy dando más plata. De tal forma que cuando usted le haga entrega de la obra al curita, de aquí de la Agustiniana, él me pague a mí, me dice usted el banco. ¿Sí? Esa es una forma de descuento de documentos valores. Cuando los contratos son con el Estado, hay que tener más cuidado. Ustedes recuerdan
Único de Proponentes es un registro donde las personas que quieren trabajar con el Estado se inscriben y demuestran unas características de su empresa: experticia, experiencia, músculo financiero, capacidad técnica, etcétera, etcétera. Bien, cuando usted firma con un contrato con el Estado, normalmente hay unas cláusulas que dicen que el contrato no puede ser cedido ni en todo ni en parte. Es decir, usted no puede subcontratar el objeto social ni puede descontar los derechos económicos. Si usted firma un contrato con esas cláusulas, olvídese del descuento de los derechos económicos de ese documento de valor, porque está prohibido por el clausulado mismo del contrato hacer eso. Ahora, eso normalmente solo lo hace el Estado, ¿sí? Entonces, por eso hacen que la gente que se registre en el Registro Único de Proponentes tenga la capacidad de financiar una obra de un tamaño. ¿Por qué creen ustedes que el único que se le midió a financiar la vía en llano es nuestro amigo, ¿cómo se llama? El del Banco de Bogotá. Sarmiento, no. ¿Cómo? Sarmiento. Sarmiento Angulo. Porque para financiarlo hace falta 1 billón de pesos. ¿Quién tiene en caja o capacidad financiera para endeudarse por 1 billón de pesos? Son contaditas las empresas. Él dijo: sí señor, si ustedes tienen la gentileza de darme a mí 30 años de la concesión, yo desembolso 1 billón de pesos y hago la bancada, y hago los puentes, y le pongo arbolitos, y hasta policías les pongo en las esquinas. Y le dieron el contrato. Bueno, es tan grande. Entonces, ojo muchachos, tengan siempre muy claro, cuando van a descontar los derechos económicos derivados del documento de valor denominado contrato, cuál es el clausulado y qué pueden descontar. ¿Sí? Porque incluso ustedes pueden eventualmente subcontratar sobre el contrato y ceder los derechos económicos, es decir, estar haciendo negocios con la cédula. Pero tengan mucho cuidado que eso les cumpla, porque si no queda mal con todo el mundo. ¿Listo? Bien. En este orden de ideas, muchachos, hemos visto todo o el espacio más cercano a lo que pueden ser las formas de financiación de corto plazo. Cuando nosotros hablamos de largo plazo, estamos hablando contablemente de periodos superiores a 1 año, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro plan estratégico y de acuerdo a nuestras finanzas corporativas, sabemos que las actividades de inversión de largo plazo se deben financiar con actividades de financiación de largo plazo. Si yo voy a comprar una máquina, una flotilla de transportes o de distribución, un inmueble, no voy a hacerlo con un sobregiro, ni mucho menos con un crédito de tesorería, ni descontando cartera. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que mi negocio o mi empresa se quede líquida, ¿sí? Y de lo que se trata de la gestión financiera es de administrar o suministrar la liquidez oportuna a las empresas, a los requerimientos de la empresa. Entonces, para eso, pues están las herramientas, las fuentes de financiación, las formas de financiación de mediano y largo plazo. ¿Qué es el crédito ordinario? El crédito ordinario es un préstamo que le hace usted una entidad financiera. ¿Qué connotación tiene el crédito? Que usted lo va amortizando en el número de periodos de pago. Es decir, la cuota que usted paga lleva intereses y lleva capital. Es lo más sencillo, lo más común. Hoy en día los bancos comerciales, los establecimientos bancarios, le pueden prestar a usted a corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? Básicamente para lo que quiera, en términos de persona natural y persona jurídica, le pueden prestar para ampliar su negocio, para comprar maquinaria, para comprar inmuebles. ¿Sí? Bien, dentro del crédito ordinario, ustedes deben tener en cuenta varias cosas. Primera, que la duración del crédito se ajuste a sus necesidades. Si usted como empresa necesita un crédito de 100 pesos y lo puede pagar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 periodos,
banco le dice, no, mi hermano, qué pena, me lo paga en 5 meses. ¿A usted le sirve como empresa? No. No hay la capacidad, porque obviamente la cuota a 5 meses o a 5 periodos es Va a ser más alta que la cuota a 10. ¿Cierto? Entonces usted no va a poderlo pagar, su empresa se va a ver ahogada por falta de liquidez. Bien, 1. 2. Hay un tema que se llama créditos de fomento. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hablamos aquí de la función de los bancos de segundo piso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Los bancos de segundo piso, como dice la definición, obtienen recursos de las fuentes multilaterales de crédito y los organismos multilaterales de crédito y a tasas muy bajas para actividades muy puntuales, lo redescuentan a través de quiénes. ¿No se acuerdan? El banco de segundo piso se fondea con organismos multilaterales de crédito que buscan fomentar las actividades. Por ejemplo, la Organización Agrícola Internacional, si es que existe bajo ese nombre, consigue recursos por X número de millones de pesos para financiar los cultivos de canola, cuando una persona va a reemplazar cultivos ilícitos por cultivos de canola. ¿Sí? Por decir algo, lo consigue una tasa del 1% efectivo anual. Son recursos prácticamente regalados. ¿Sí? Este no viene al público a prestarle sus recursos. Este se los da a un banco de primer piso que centraliza el crédito. Perdón, el riesgo de crédito. ¿Qué logra el banco de segundo piso con eso? Que el banco de primer piso le pague. Aunque la gente que contrata el crédito no le pague. ¿Es claro? Bien. Entonces, cuando usted realiza algún tipo de actividad que no es interesante para un banco comercial, por ejemplo, cultivo de palma para hacer aceite de palma, ¿sí? ¿Por qué no es interesante? Porque usted tiene que invertir durante 5 años antes de que el negocio le genere un flujo de caja. Durante 5 años tiene que meterle plata todos los meses. Y al 5.º año es que le produce por primera vez un flujo de caja positivo, es decir, el genere. Es difícil que un banco se aguante 5 años sin amortización de capital. Pero usted puede buscar a través del Finagro un crédito de fomento. Puede que la tasa no sea tan barata, pero ¿qué le puede dar? Periodos muertos. ¿Qué es un periodo muerto? Un periodo donde no le corren intereses y usted no tiene que pagar nada. Periodos de gracia, es decir, durante este periodo de gracia usted solo paga intereses, ¿sí? Y empieza a pagar capital cuando su cultivo le empiece a generar utilidades, o puede que no utilidades, pero cuando le genere flujo de caja. Entonces, dentro de la cartera ordinaria, usted tiene que tener la posibilidad de acceder a créditos de fomento. Antes, cuando el crédito ordinario era más costoso, los créditos de fomento eran muy buenos y muy baratos. Hoy en día, como todas las entidades financieras compiten a través de todos los argumentos que pueden influir en la tasa de interés, pues los créditos de fomento no son tan interesantes por tasa. Sí es un poquito más baja, pero no hace la diferencia. Pero usted los puede obtener, ojo, a un plazo diferente, para una finalidad específica y obviamente con la tasa que es. Si usted dice que necesita un crédito de fomento para su cultivo de palma y le desembolsan 100 millones de pesos y usted hoy se compra un carro con esa plata, el banco le ha hecho firmar un compromiso que si usted no
aplica la tasa de crédito comercial. Entonces pasa de costarle lo que le cuesta un crédito de fomento a un crédito comercial, un crédito ordinario. ¿Sí? Eventualmente ahí está la diferencia. ¿Sí? Ellos o el banco verifican que los créditos de fomento se utilicen para lo que se supone que están hechos. De hecho, lo que utilizan ellos es desembolso a proveedores o el esquema fiduciario para garantizar que los recursos vayan para donde deben ir y no para otros lados. ¿Claro hasta ahí? Bien. Hablemos del leasing. ¿Qué es el leasing? Un arrendamiento financiero. La lectura dice que es un crédito indirecto. Si quisiéramos ver el leasing en forma gráfica, tendríamos que compararlo con el crédito de la siguiente manera. Esto es crédito y esto es leasing. Crédito. Aquí hay un comprador, aquí hay un bien o servicio, generalmente es un bien, aquí hay este es un vendedor. Y aquí hay un comprador, y aquí hay un intermediario financiero. Cuando usted realiza una operación de crédito, el intermediario financiero le entrega a usted como comprador plata. ¿Sí? Usted le entrega esa plata al vendedor y el vendedor le entrega el bien. Y durante el periodo de amortización, usted le paga al intermediario financiero. Este bien generalmente queda ignorado al intermediario financiero. ¿Qué es la pignoración? Que usted compromete la titularidad del bien. Es decir, no, dije mal, no la titularidad, la comercialización. Si yo compro un carro a crédito, a mí me obligan a pignorarlo a la entidad financiera como garantía. El bien se constituye en un activo subyacente que garantiza una operación de crédito. Pero ojo, ¿de quién es el bien? Del comprador. Figura en el balance del comprador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo compró. Si nosotros miráramos la posición financiera de la empresa desde el punto de vista del crecimiento a través del endeudamiento, ¿dónde veríamos crecimiento? Veríamos crecimiento aquí y veríamos crecimiento aquí. Crecería esta parte y por ende crecería esta parte. ¿Sí ven? Este espacio, bueno, hagamos una referencia, digamos que es una línea recta, corresponde a este. Que eso se refleja en la cantidad de deuda. Claro, si usted pasa de una situación de 65-35 inicial a un 70-30, fue porque se endeudó para este crecimiento, ¿no es cierto? Es claro lo que significan estas dos proporciones, la cantidad de pasivo versus la cantidad de capital. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando usted hace un leasing? Cuando usted hace un leasing, sigue habiendo un vendedor, un activo, que es el comprador, y sigue habiendo un intermediario financiero. Ojo, usted le aprueba la operación de leasing, el intermediario financiero que le entrega al vendedor plata. El valor del activo. Él compra el activo, pero se lo arrienda a usted mediante un contrato de arrendamiento financiero.
cuyos cánones son muy similares a lo que le costaría a usted amortizar una deuda con el banco. Ahora, aquí en la operación de crédito, el bien es de su propiedad, pero está garantizando, es decir, es el activo subyacente de una operación de crédito. Aquí, lo que está garantizando el pago de ese arrendamiento financiero es la posesión y uso del inmueble. Si usted compra una máquina con leasing y deja de pagar la cuota, el banco se la quita. Finalmente es del banco, ¿no? Y no solo se la quita, le hace efectivo el valor total del arrendamiento financiero. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿una operación de leasing tiene un activo subyacente? No, solamente puede haber activos subyacentes para operaciones de crédito. Una operación de leasing es un arrendamiento sobre un bien que compró el intermediario financiero para arrendárselo a usted a cambio de un contrato de arrendamiento con unas características como cuáles: una cuota, un valor de salvamento, es decir, una opción de compra que dice que cuando usted termine de utilizar el bien y pagar el contrato, usted puede comprarlo por un valor determinado. Un valor que usted ha pactado, el 1% de su valor. Ahora, ¿qué le conviene más a una empresa? ¿Crédito o leasing? Leasing. Leasing. La respuesta, como en la mayoría, Para mí depende de lo que se vaya a comprar. depende. ¿Qué necesita su empresa? En este caso puntual, asesórese con su contador, con su experto tributario. ¿Por qué? En la medida que una empresa se agranda, tiene más actividades de inversión, su renta presuntiva crece. En la medida que aumenta el endeudamiento, usted tiene menos posibilidades de acceder a nuevos endeudamientos con otras entidades. Pero si usted conserva su posición financiera, ¿y por qué la conserva? Porque usted sencillamente quiere hacer un contrato de arrendamiento. Este activo no figura dentro de sus actividades de inversión, así como esta deuda tampoco. Por tanto, no le altera su posición financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué le conviene más a la empresa? El inmueble o el bien, el activo es el mismo. Las cuotas y la tasa de interés son prácticamente las mismas, porque ahora las compañías de leasing son compañías de financiamiento, entonces compiten con las entidades bancarias y compiten con las corporaciones financieras para financiar usted por crédito o por leasing. Entonces, ¿de qué depende la decisión? De su estrategia tributaria. ¿Vale? En esencia, los plazos de leasing y crédito son los mismos. Si usted va a hacer un leasing inmobiliario para su planta, seguramente lo puede hacer igual que un crédito a 30 años o a 20 años. ¿Sí? Pero ojo, depende de lo que le convenga más a su empresa en términos fiscales y en términos de posición financiera. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Vamos con la grabación. Podemos parar un momento. ¿Esa vaina sigue grabando? La verdad que era asustado con el verbo de decir. ¿Y esa vaina va a tener para entrar? ¿No tiene pausa? Sí, claro. O proyectos que por sus características no se parecen a lo que esperan las entidades financieras con estos productos. En esencia, un proyecto de largo plazo les define un crédito de tesorería, ¿sí? Porque el proyecto va a generar rentabilidad de largo plazo, pero esto es un crédito de corto plazo. Y si usted quiere tomar un crédito o un leasing, tiene que empezar a pagar desde ya, es decir, desde el primer corte, desde el primer momento. ¿Sí? Hay proyectos que eventualmente no se acogen a ese esquema
por su misma naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de una obra con el Estado, en el cual el Estado lo único que puede ofrecerle a cambio de su inversión es la concesión del recaudo sobre el uso de esa obra durante unos años. Volvemos al tema de la vida llana. ¿Qué le exige la ley o cuáles son las condiciones del negocio para la vida llana? Durante los primeros 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, la persona que haga el negocio solamente va a tener flujos de caja negativos. Es decir, tiene que meter plata aquí, meter plata aquí, meter plata aquí, meter plata aquí, meter plata aquí y meter plata aquí. ¿Sí? ¿Cuándo viene el retorno de esa inversión? Durante los siguientes 30 años, él tiene derecho al recaudo de los peajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué entidad financiera o qué banco le va a conceder a usted un crédito ordinario a 35 años sin que usted le desembolse un peso durante los primeros 5? Ninguno. ¿Sí? Pensemos en un proyecto como la construcción de vivienda de interés social que actualmente estoy estructurando, que básicamente es a 20 meses. Durante los primeros 7 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solamente hay inversión. En el mes 8, el Fondo Nacional del Ahorro recibe la primera etapa del proyecto y desembolsa una parte de los recursos. Durante los siguientes 2 meses pasa lo mismo. 2 meses pasa lo mismo. 1, 2, 3, 2 meses pasa lo mismo. 2 meses y termina el proyecto. ¿Qué significa esto? Quien financie ese proyecto va a recibir unos pagos esporádicos, es decir, están muy programados, pero no son pagos con la regularidad de los periodos, estos son meses. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona aquí tiene que desembolsar, aquí, 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 aquí. Aquí algo se le devuelve, pero no todo, porque la obra tiene que seguir. Aquí tiene costos, aquí tiene costos, aquí nuevamente vuelve a haber plata, pero no se le puede entregar todo, porque tiene que dejar algo para estos 2 meses de obra, y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber un personaje, una mesa de dinero, una banca de inversión, un banquero de inversión, un estructurador financiero, que haga la estructura financiera y jurídica que garantice, primero, que los recursos lleguen oportunamente a la persona que los necesita. Segundo, que cuando lleguen los recursos del pago, una parte se vaya para el inversionista. Tercero, el que le desembolse los recursos, si haga esto, si esté haciendo la obra. Puede que le desembolsen hasta aquí y el momento de entregarse al Fondo Nacional del Ahorro, ¿qué? No hizo nada, se fugó con la plata. No. Entonces, la estructura, cuando hablamos de la estructura jurídica, hablamos de esas entidades denominadas fiducias que administran recursos. En la medida que una fiducia me administre a mí recursos, me garantiza que se están cumpliendo las condiciones para que yo pueda seguir desembolsando. En ese orden de ideas, como les decía, esta solución es única para este negocio. No hay un producto financiero creado para este tipo de negocios. Es una solución estructurada, una solución personalizada. ¿Quién la hace? Una banca de inversión, una mesa de dinero, ¿sí? Que haga que ponga en contacto la
demanda de recursos, creando una estructura que beneficie a los dos y permita realizar el proyecto. Ahora, ¿esta banca de inversión capta recursos de alguno de estos? No. Él les entrega la estructura, hace los contratos y gana una comisión. ¿Sí? Pero armó toda la estructura. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con respecto a las soluciones estructuradas? ¿Al pelo? Bien. Hablemos entonces de la titularización de activos. Miramos en la grabación. Como ustedes saben, y es lógica financiera, todo activo, toda actividad de inversión, todo activo fijo debe generar algún tipo de réditos sobre su existencia. Me explico. Si yo compro un edificio, hagamos un acto de fe diciendo que es un edificio, y es el principio de mi flujo de caja. Cuando yo lo arriendo, eso me genera flujos de caja futuros. ¿No es cierto? En esencia, cualquier activo que genere unos flujos de caja futuros es susceptible de ser titularizado. ¿Titularizado por qué? La operación tradicional implica que una sola persona compra un inmueble y reciba los arrendamientos. Cuando yo voy a titularizar, tomo la propiedad de este inmueble y la llevo a una fiducia. La fiducia la fracciona en algo que se llama derechos fiduciarios. Es decir, la fiducia no coge la escritura y la parte en pedacitos y le entrega a cada persona un pedacito de la escritura. No, le vende una participación porcentual de un activo. En este caso, un edificio. ¿Sí? Entonces, pensemos en el caso de Cencosud. ¿Cuánto vale la bodega que tiene Cencosud en la 80 arriba de la Boyacá? Piensen que es una bodega de 2 manzanas, de doble altura, con instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, con zonas de parqueo. ¿Cuánto puede valer esa bodega? 100.000 millones de pesos. 50.000, 75.000, por ahí. ¿Cuántas personas hay en este país que puedan inmovilizar 75.000 millones de pesos para comprar esa bodega? Muy poquitas, prácticamente ninguna. Ahora, el negocio de Cencosud no es tener inmuebles. El negocio de Cencosud es comercializar bienes. Si él inmoviliza 75.000 millones de pesos en una bodega, está privándose de un capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social. En ese orden de ideas viene la titularización. Es decir, alguien viene y construye el edificio, lo lleva a una compañía fiduciaria, lo incluye en un patrimonio autónomo, y ese patrimonio autónomo lo fracciona o fracciona la propiedad en derechos fiduciarios que compran muchas personas. Cada persona de esas no es que sea dueña de una parte del edificio, es dueña de una parte de cada ladrillo, de una parte de cada ventana, de una parte de cada baldosa, ¿sí? Y así, como el dueño del edificio tiene derecho a percibir los arriendos de este, el dueño de cada derecho fiduciario tiene derecho a recibir su parte de los arriendos derivados de la tenencia o de la posesión de ese bien, o del uso, del usufructo del bien.
Miremos el ejemplo de... se me fue la paloma, se me fue la onda. Miremos el ejemplo de British Petroleum. British Petroleum tenía un edificio muy grande en la 90 entre 11 y 12. British Petroleum un día dijo, oiga, mi negocio no es tener un edificio de oficina, mi negocio es comercializar hidrocarburos. Pero me quiero quedar en el edificio donde estoy y necesito la plata del edificio. ¿A quién se lo vendo? Que me lo arrende. No había una persona, por el tamaño y el monto del valor del edificio, no había una persona que le comprara el edificio y se lo arrendara. No, en ese momento no había persona con el músculo financiero. Entonces, ¿qué hizo? Titularizó. Emitió unos títulos fiduciarios sobre ese activo. ¿A cuánto tiempo? A 50 años. Para todas las personas que compraron, era claro que la British no es una empresa que se va a quebrar mañana ni pasado mañana ni se va a ir del país en los próximos 10 o 15 o 20 o 30 o 40 años. Entonces, esas personas compraron su pedacito de edificio, su derecho fiduciario, y saben que durante 50 años van a recibir esa parte del arrendamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el año 50? En 50 años, este patrimonio autónomo nuevamente arrienda o vende el edificio. Si lo vende, liquida el patrimonio autónomo y le devuelve a cada uno de estos lo que invirtió en términos del edificio. Es decir, si el edificio costó 100 pesos y hay 100 gatos acá, cada uno metió de a peso. Pero si cuando lo venda dentro de 50 años, lo vende por 100 millones de pesos, ¿cuánto le va a sacar a cada gato? 1 millón de pesos. Eso es una titularización de un activo. Ojo, no necesariamente pueden ser inmobiliarios. Se puede titularizar cualquier activo que genere flujos de caja futuros. Se puede titularizar un contrato de arrendamiento, como este. Se puede titularizar una hipoteca. Se puede titularizar un pagaré. Se puede titularizar cualquier activo que sea susceptible de ser subyacente de una operación de crédito. ¿Sí? Usted puede titularizar pagarés. Entonces, tiene un pagaré. Usted es una persona con muchos recursos y le presta 1.000 millones de pesos a Cencosud. Y Cencosud se los va a pagar en los próximos 10 años. Pero mañana le sale otro negocio igual de bueno. Y usted no quiere vender al descuento su pagaré. Porque pues el descuento de 10 años vale un poco de plata. ¿No es cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Llama a 100 personas y les dice, oiga, yo tengo que pagar este título de 1.000 millones de pesos. Yo sé que ninguno de ustedes tiene 1.000 millones de pesos para comprarme, pero cada uno de ustedes sí tiene 10 millones de pesos que puede invertir, porque este pagaré me está rentando, por decir algo, al 15% anual. Entonces, les ofrezco la oportunidad de que inviertan. ¿Cómo les garantizo que a cada uno le toca su parte? A través de una compañía fiduciaria, un encargo fiduciario que genere un patrimonio autónomo. Y se titularizó un activo, no necesariamente inmobiliario. ¿Está claro? Bien. Al fin pausa.